Me enteré de que mi novia me engañaba con mi mejor amigo desde hace meses. Yo me callé todo y me casé en secreto con su hermana. Y ahora dice que soy un traidor y que los hombres somos seres crueles. La primera imagen ridícula de toda esta historia no fue un beso robado ni una pelea dramática. Fue Sandra acomodándome el cuello de la camisa frente a su aro de luz, pidiéndome que sonriera como si de verdad fuéramos felices mientras su celular estaba explotando de notificaciones que yo ya sabía perfectamente de quién eran. Y yo, con una paciencia que ni yo mismo me reconozco, todavía estaba ahí posando como novio premium sin entender en qué momento esto se había convertido en una comedia de muy mal gusto. Sandra, mi novia, llevaba años construyendo una vida entera para Internet. No hablo de subir una foto bonita de vez en cuando, hablo de convertir hasta el café de la mañana en una narrativa sobre equilibrio, amor, disciplina y esas tonterías empaquetadas con luz natural y subtítulos en beige. Nosotros éramos, según sus 50.000 seguidores, una pareja sólida, elegante y aspiracional. Ella se encargaba de que todo tuviera una estética impecable, desde las cenas hasta las peleas, porque incluso el conflicto debía parecer refinado si iba a terminar insinuado en una historia de Instagram. Yo llevaba tiempo sintiéndome más como un accesorio caro que como un novio, pero había aprendido a convivir con eso del mismo modo en que uno aprende a ignorar un zumbido constante. No desaparece, solo te resignas. Diego, por su parte, era mi mejor amigo desde la infancia. De esos tipos con los que compartes cumpleaños, derrotas, borracheras malas y hasta silencios cómodos, así que jamás pensé en él como una amenaza. Era el invitado permanente en nuestra dinámica, el que aparecía en cenas, viajes cortos, almuerzos familiares y hasta esos domingos muertos en los que uno solo quiere comer algo grasoso y ver cualquier partido. Sandra siempre decía que le encantaba que yo tuviera amistades tan sanas y tan duraderas, como si también eso formara parte del empaque de hombre estable, que tanto le gustaba mostrar. Viéndolo en retrospectiva, la verdad es que el descaro de ambos era casi ofensivo, no porque fueran genios del engaño, sino porque actuaban con la tranquilidad obscena de quienes se creen demasiado listos para ser descubiertos. Todo se rompió un día absurdamente normal. Yo estaba buscando una factura en el iPad de Sandra porque ella tenía la costumbre de comprar cosas para la casa con una mezcla de entusiasmo y amnesia selectiva, y luego me pedía que yo organizara los pagos como si fuera su contador doméstico. En medio de carpetas con nombres ridículos como Moodboard Cocina Otoño y Campaña Piel Luminosa, encontré una carpeta oculta. Lo de oculta daba risa, la verdad, porque tenía la sutileza de un ladrón dejando el botín debajo del sofá. La abrí esperando cualquier tontería comprometedora de influencer, algún filtro pirateado o selfies fallidas, y me encontré fotos, capturas y conversaciones con Diego que me dejaron mirando la pantalla como si el aparato me hubiera insultado. No fue una sospecha. No fue una interpretación caprichosa. Eran ellos en hoteles, escapadas, habitaciones con espejos demasiado grandes y sonrisitas de gente que disfruta sentirse más lista que el resto. También estaban las fechas, y eso fue lo que más me revolvió el estómago, porque coincidían con viajes de trabajo de Sandra y con supuestas salidas de chicos de Diego en las que yo incluso les había deseado que la pasaran bien. Me quedé sentado un buen rato con el iPad en las manos, sin llorar, sin gritar, sin romper nada, que me parece el detalle más inquietante de toda mi reacción. Ahí entendí algo muy simple: si explotaba en ese instante, Sandra iba a convertirlo en contenido, iba a narrarme como el novio inestable que no soportó su verdad, y yo iba a terminar colaborando con el capítulo más exitoso de su victimización. Así que hice lo único que realmente podía arruinarle el libreto: me callé. No por nobleza ni por madurez espiritual ni por esas babosadas que pone la gente en frases de Pinterest. Me callé porque por primera vez entendí que Sandra vivía del drama siempre que ella pudiera dirigir la cámara, elegir el ángulo y decidir quién era el monstruo del episodio. Yo no quería darle eso. Empecé a mirarla distinto, no con furia, sino con una frialdad casi administrativa, como quien detecta un fraude y decide no alertar todavía para ver hasta dónde llega la audacia del estafador. Diego, mientras tanto, seguía viniendo a cenar a la casa, me daba palmadas en el hombro, me hablaba de lealtad y de planes a futuro, y cada vez que lo veía abrir una cerveza de mi refrigeradora me daban ganas de felicitarlo por su compromiso con la desvergüenza. En medio de todo eso empecé a pasar más tiempo con Laura, la hermana de Sandra. Antes de esta historia, Laura era casi un personaje secundario en la narrativa familiar, y eso no por mérito propio, sino porque Sandra llevaba años tratándola como un proyecto fallido. Laura no encajaba en la estética de su hermana, no vivía pensando en encuadres, no hablaba como si le estuvieran grabando un tutorial y no tenía la menor intención de parecerse a una campaña ambulante de skincare. Sandra la ninguneaba con esa crueldad elegante que solo dominan ciertas personas, nunca lo bastante explícita para que alguien la confronte, pero sí lo bastante constante para dejarle claro al otro cuál es su lugar. Yo ya había notado esa dinámica antes, pero la había archivado mentalmente en la carpeta de problemas familiares ajenos, hasta que empecé a verla con otros ojos. Hablar con Laura fue raro al principio,
Porque yo venía de descubrir una traición doble y ella llevaba años acostumbrada a que nadie se tomara en serio lo que decía sobre Sandra. Pero una conversación llevó a otra, y luego a otra, y en algún punto dejó de sentirse como dos personas quejándose de la misma mujer para convertirse en dos personas respirando mejor cuando estaban lejos de ella. Yo le conté lo justo, sin melodrama y sin hacerme la víctima, y Laura no puso cara de sorpresa porque, según entendí, lo único que le sorprendía era que Sandra se hubiera tardado tanto en hacer algo así de estúpido. De ahí salió una especie de pacto entre nosotros, uno bastante simple, nada de mentiras, nada de juegos, nada de vender una versión bonita de lo que no existe. Después de tantos meses rodeado de filtros humanos, esa honestidad me cayó mejor que cualquier terapia. Con el tiempo, ese pacto se convirtió en citas discretas, escapadas pequeñas y conversaciones que no parecían una competencia por ver quién producía la imagen más vendible de sí mismo. Yo seguía apareciendo junto a Sandra cuando tocaba cumplir con cenas familiares o fotos de pareja, pero por dentro ya no estaba ahí. Posaba, sonreía, asentía y hasta le sostenía el bolso cuando quería grabar una toma casual, mientras por dentro iba acomodando piezas con una calma que a veces me daba miedo. No estaba armando un show, estaba dejando de proteger a la gente que me había tomado por idiota. Y mientras Sandra seguía creyendo que me tenía colocado en el estante donde guardaba sus certezas, Laura y yo ya nos estábamos conociendo de verdad, sin público, sin música de fondo y sin necesidad de fingir que una basura perfumada deja de ser basura por tener buena iluminación. La decisión de seguir adelante con Laura no salió de una escena explosiva ni de una gran declaración romántica bajo la lluvia. Salió de una acumulación de cosas pequeñas, de ver cómo Sandra la despreciaba, de ver cómo Laura seguía siendo decente a pesar de eso, y de reconocer que yo prefería 1000 veces una verdad incómoda que una relación perfecta cocinada para redes. Empezamos a salir en secreto, sí, pero no desde el morbo, sino desde la necesidad de proteger algo que todavía no queríamos contaminar con el circo de Sandra. Yo seguí cumpliendo mi papel frente a ella con una sonrisa gélida, la de alguien que ya entendió que no vale la pena advertirle a una persona arrogante que el piso se está hundiendo bajo sus pies. Y ahí terminó mi paciencia noble, si es que alguna vez existió. No iba a rescatarla, no iba a confrontarla en privado para que luego me reescribiera como villano en internet, y tampoco iba a impedir que su propia obra se le viniera encima. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, no sé si creerte o no, porque encontrar una carpeta oculta así en el iPad suena a que Sandra quería que la descubrieran o a que era pésima ocultando cosas. O sea, si vas a vivir una doble vida, mínimo no dejes el expediente del crimen al lado de las facturas. Tu ex suena menos maquiavélica y más amateur con exceso de ego. Respuesta de OP, créeme, la palabra correcta es exceso de confianza. Sandra se sentía tan intocable que ni siquiera cerraba sesión de nada, porque estaba convencida de que el resto del mundo existía para ordenar el desastre que ella iba dejando. Hay gente que no cae por torpe, sino por creerse demasiado elegante para que la gravedad le aplique. Usuario Anónimo 2 dice, perdón, pero necesito saber si el engaño también venía con filtro de Instagram y música suave de fondo. Eso de estética de relación exitosa me da una risa horrible, porque siempre sospecho que mientras más perfecta se ve una pareja en internet, más huele raro detrás de la cámara. A estas alturas las fotos bonitas ya me parecen advertencias. Respuesta de OP, no te voy a mentir, probablemente si había un filtro involucrado en alguna parte del adulterio logístico. Sandra podía envolver cualquier basurero con luz cálida y una taza de café artesanal si eso ayudaba a mantener la fachada. Las mejores galerías, por experiencia, suelen esconder los cuartos más podridos. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que descubrí todo, y el cambio más raro no fue Sandra mintiéndome, sino yo aprendiendo a actuar mejor que ella. Dejé de buscarla para salir en sus historias, dejé de fingir entusiasmo en sus vídeos de pareja y empecé a volverme educadamente inaccesible, que es una forma muy fina de decir que me convertí en un mueble con agenda propia. Sandra notó esa distancia enseguida, claro, porque una cosa es no amar a alguien y otra muy distinta dejar de tenerlo disponible como accesorio emocional. En vez de preguntarse si había una razón seria, reaccionó como reaccionan los influencers cuando cae el engagement, quiso hacer rebranding. Y yo la dejé, porque a veces lo más útil es darle cuerda a la persona equivocada. En público seguí cumpliendo. Iba a cenas familiares, sonreía en las fotos, escuchaba a Sandra hablar de proyectos, colaboraciones y de energías como si no tuviera meses revolcándose con mi mejor amigo detrás de una carpeta mal escondida. Ya no discutía, ya no reclamaba nada, ya no le regalaba esos pequeños gestos de novio atento que antes salían casi por inercia. Esa nueva versión mía, más amable y más ausente, la empezó a poner nerviosa. Había algo que se le escapaba, y Sandra odiaba cualquier situación que no pudiera controlar con buena iluminación y una encuesta de Instagram. Mientras tanto, mis tardes en la oficina se convirtieron en algo infinitamente más útil, tiempo con Laura, tiempo real, sin actuación,
sin poses y sin el cansancio moral de convivir con una persona que confunde sinceridad con mala estrategia de marca. Con Laura empecé a vivir una tranquilidad que me resultaba hasta sospechosa de tan nueva. Salíamos a almorzar a lugares sencillos, caminábamos sin andar pensando que pared tenía mejor fondo y hablábamos como hablan dos personas que no están intentando venderse mutuamente una versión editada de sí mismas. También planeábamos, y eso fue lo peligroso, porque una cosa es coquetear con la idea de una vida distinta y otra muy distinta empezar a diseñarla con horarios, documentos y decisiones concretas. Laura no me empujó a nada, y quizá por eso terminé avanzando más con ella que con Sandra en años enteros. Cuando no tienes que traducir cada gesto a lenguaje publicitario, el afecto se vuelve casi obscenamente eficiente. Sandra decidió que la solución a mi frialdad era un viaje de fin de semana para reconectar. Lo vendió como una escapada romántica, con hotel bonito, vino caro, brunch escénico y todo ese repertorio de pareja en recuperación que a ella le encantaba porque quedaba precioso en historias. Yo acepté de inmediato, lo cual la dejó casi aliviada, porque seguramente interpretó mi docilidad como una señal de que todavía podía manejarme con un paquete premium de experiencias compartidas. Lo mejor de todo es que fui yo quien sugirió invitar a Diego. Le dije algo sobre necesitar a mi mejor amigo cerca porque me sentía raro últimamente, y si la vergüenza tuviera una forma humana, habría sido ver la microexpresión de pánico con la que Sandra y Diego se miraron durante un segundo antes de fingir naturalidad. El viaje fue una obra de teatro con presupuesto mediano y actores mediocres. Sandra intentaba parecer cariñosa sin pasarse de intensidad, Diego hacía chistes de hermano leal mientras evitaba mirarme demasiado tiempo a los ojos, y yo me dediqué a servir vino, repartir sonrisas y observar cómo dos adultos funcionales pueden transformarse en adolescentes torpes cuando creen que el cornudo de la mesa no entiende nada. Se mandaban mensajes bajo la mesa con la destreza de dos espías que aprendieron su oficio viendo tutoriales de TikTok. Yo lo notaba todo, pero no decía nada. Hay un nivel de paz muy extraño que aparece cuando dejas de intentar salvar la dignidad ajena y te limitas a tomar nota. Lo que ellos no sabían era que el centro real de ese fin de semana ni siquiera era ese hotel. Mientras Sandra organizaba tomas del desayuno y Diego fingía interés por la carta de tragos, Laura y yo ya teníamos encima otra clase de plan, mucho menos vistoso y bastante más importante. Aprovechamos una franja del mediodía, cuando Sandra estaba entretenida corrigiendo una colaboración y Diego se había ofrecido a resolver unas llamadas, para escaparnos a firmar papeles en el registro civil. No hubo gran producción, no hubo fotógrafo profesional, no hubo votos diseñados para emocionar a extraños. Hubo firmas, manos temblando un poco, una seriedad extraña en Laura y una calma casi insolente en mí, como si por fin estuviera haciendo algo que no necesitaba justificarle a nadie. Casarme en secreto con Laura suena a locura cuando lo digo de golpe, lo sé. Pero desde dentro no se sintió impulsivo, sino quirúrgico. Yo no estaba reaccionando al dolor con fuego, sino cerrando una puerta y abriendo otra con la precisión de alguien que ya había visto suficiente basura como para seguir dudando de lo evidente. Laura tampoco se lo tomó como una travesura vengativa, de hecho, fue la única parte de todo este desastre que tratamos con una seriedad limpia. Ese contraste me terminó de convencer de que no estaba entrando a una locura nueva, sino saliendo de una vieja. Volvimos al hotel y seguimos con el circo. Sandra quiso hacer una cena íntima, lo cual en su idioma significa decorar una mesa como si la fueran a patrocinar, y Diego apareció con esa sonrisa de amigo confiable que ya me parecía un insulto a la inteligencia humana. Yo me comporté impecablemente, hasta generoso, lo cual debió confundirlos todavía más. Los vi tensos, pendientes uno del otro, asustados de decir algo incorrecto, y por primera vez me pareció que el poder se había movido de lugar. Ellos seguían creyendo que estaban participando en un engaño sofisticado, cuando en realidad ya eran dos extras atrapados en la peor parte de una historia que no controlaban. Al volver a la rutina, el caos dejó de sentirse como una rareza privada y empezó a rozar mi vida real. Sandra intensificó sus intentos de mostrar una relación feliz, me buscaba para vídeos tontos, quería salidas que espontáneas y empezó a medir con precisión quirúrgica cuanto aparecía yo en su contenido, como si mi ausencia digital le estuviera bajando el pulso a la marca. Yo todavía no entraba en modo guerra abierta, pero ya no estaba dispuesto a seguir amortiguando el golpe de sus decisiones con mi buena educación. Laura y yo, mientras tanto, teníamos una libreta mental llena de planes concretos, y eso era lo único que me mantenía soportable el teatro. Porque sí, seguía en escena, pero ya no estaba trabajando para la función de Sandra, estaba esperando el momento exacto para dejar que el decorado se le viniera encima. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, a mí una ex me llevó a un viaje para reconectar y terminé enterándome de que el perro que yo criaba era del vecino. Desde entonces cada vez que alguien propone playa, hotel y honestidad, asumo que me van a arruinar la vida con vista al mar. Tu historia me dio esa misma vibra venenosa de paquete turístico con traición incluida. Respuesta de OP, es que ese tipo de viaje rara vez busca reconectar nada, busca distraerte en un lugar bonito para que tragues mejor la basura.
Lo más gracioso es que el hotel salió, en buena parte, de los puntos de la tarjeta de Sandra, así que hasta su intento de manipularme terminó financiando un fin de semana que no le pertenecía del todo. Hay ironías que ni siquiera hace falta escribir mucho para que funcionen. Usuario Anónimo 2 dice, voy a ser la detective pesada del hilo, ¿y si Laura no está contigo por amor sino por puro odio acumulado a su hermana? Porque una cosa es enamorarse en medio del desastre y otra muy distinta aprovechar la oportunidad perfecta para clavarle un cuchillo emocional a la favorita de la familia. No digo que sea así, pero la posibilidad está sentada aquí mirándome. Respuesta de OP, yo también pensé eso al principio, precisamente porque ya estaba demasiado acostumbrado a desconfiar de todo. Pero Laura nunca me empujó, nunca me vendió un discurso contra Sandra y nunca intentó convertir esto en una revancha de telenovela, simplemente fue honesta cuando yo más necesitaba no escuchar teatro. A veces el enemigo de tu enemigo no es una alianza temporal, sino la primera persona decente que te cruza el camino en medio del incendio. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde el viaje, y si algo aprendí en ese tiempo es que la gente miserable no solo traiciona, además quiere dirigir la puesta en escena de la traición para salir bien maquillada. Yo ya convivía con esa sospecha, pero una tarde la escuché confirmada de la forma más grotescamente útil posible. Venía entrando a la cocina porque había olvidado mis llaves sobre la barra, y antes de que me vieran escuché a Sandra y a Diego hablando en voz baja con ese tono repugnante de quienes creen que están siendo profundos cuando en realidad solo están organizando una porquería con palabras elegantes. Me quedé quieto detrás del pasillo, no por cobardía, sino porque la curiosidad a veces te regala evidencia mejor que cualquier confrontación. Sandra estaba planeando dejarme el día de mi cumpleaños. No por respeto, no por culpa, no por honestidad tardía, sino porque quería convertir la escena en un relato de liberación para su canal. Escucharla decir que era una oportunidad hermosa para encontrar su verdad mientras Diego asentía como un perro decorativo fue una de esas experiencias que te acomodan la moral de un solo golpe. Ni siquiera estaban hablando de una ruptura, estaban produciendo contenido. Yo, según ellos, iba a ser el obstáculo emocional necesario para un vídeo con lágrimas, aprendizaje, música suave y comentarios de seguidoras diciéndole que era muy valiente por elegirse a sí misma después de mentirme 6 meses con mi mejor amigo. No sentí rabia de película. Sentí algo bastante más frío, y en mi experiencia eso siempre es peor. Me fui de ahí sin hacer ruido, cerré la puerta como si no hubiera oído nada y esa misma tarde fui a ver a Laura con una claridad que ya no tenía nada de romántica ni de improvisada. Le llevé el anillo de zafiro que Sandra me había mandado meses atrás en un link lleno de indirectas, de esos mensajes nada sutiles con fotos, precios y comentarios tipo, solo digo que este corte es elegante y atemporal. Ella había imaginado ese anillo en su mano como coronación de su narrativa perfecta. Yo preferí colocarlo en la mano de la única mujer de esa familia que no necesitaba actuar para verse digna. La escena con Laura fue mucho menos teatral de lo que suena. No hubo rodilla en el piso ni un violinista saliendo de un arbusto. Le mostré el anillo, le conté lo que había escuchado y le dije la verdad sin envolverla, que no quería seguir esperando a que Sandra escogiera el momento más conveniente para humillarme en público. Laura me miró un rato largo, como quien entiende el tamaño del desastre pero también el tamaño de la decisión, y al final aceptó con una serenidad que me dejó más desarmado que cualquier gran reacción emotiva. Ver el zafiro en su dedo fue casi ridículo de tan preciso. Era como si un objeto diseñado para premiar la ficción hubiera encontrado por fin una mano que no necesitaba filtros. A partir de ahí entré en una fase que solo puedo describir como estrés funcional. Por fuera seguía moviéndome normal, trabajando, contestando mensajes, apareciendo donde tenía que aparecer y hasta tolerando a Diego sin abrirle la cabeza con una licuadora, que me parece ya un gesto de civilización. Por dentro, en cambio, estaba afinando tiempos, calculando silencios y decidiendo cuánto más necesitaba saber antes de dejar de proteger a esa gente de sus propias decisiones. Sandra seguía hablándome de mi cumpleaños con una mezcla de ternura fabricada y entusiasmo sospechoso. Yo la escuchaba y pensaba que es impresionante la cantidad de crueldad que puede caber en una persona que además se revisa el ángulo de la mandíbula mientras miente. Diego empeoró todo por el simple hecho de seguir existiendo cerca de mí. Venía a la casa, me hablaba de planes, me preguntaba qué quería hacer por mi cumpleaños y hasta tuvo la brillante idea de decir que quizá me vendría bien una noche, memorables entre amigos. Me costaba no reírme en su cara. Ya no por dolor, sino porque verlo intentar conservar el personaje de mejor amigo fiel mientras coordinaba su entrada triunfal como nuevo novio de Sandra me producía un desprecio tan seco que ni siquiera llegaba a ser furia. Era como observar a un actor mediocre convencido de que está ganando un premio por una actuación que todos ya entendieron malísima. Con Laura empezamos a decidir que la mejor defensa era adelantarnos. Si Sandra quería una gran narrativa de revelación, yo podía ofrecer una revelación mejor. No más sucia, no más escandalosa, solo mejor diseñada. La diferencia es que yo no necesitaba falsear nada, me bastaba con decir la verdad correcta en el momento exacto.
Fue entonces cuando se me ocurrió invitar a toda la familia a una cena sorpresa antes de mi cumpleaños. Sandra lo tomó como un gesto enternecedor, seguramente porque asumió que yo estaba sentimental y un poco blando. No entendió que, por primera vez en meses, el sentimentalismo no estaba manejando nada. La logística de esa cena me dio una satisfacción bastante poco noble. Sandra creyó que yo estaba preparando una antesala bonita para su gran performance del cumpleaños, y hasta ayudó con detalles de la mesa, el menú y la lista de invitados, como si no estuviera colaborando involuntariamente con el colapso de su propia estrategia. Laura mantuvo la compostura con una elegancia que sinceramente admiro, sobre todo porque sabía mejor que nadie cuánto le dolería a Sandra no solo perder el control, sino perderlo frente a la audiencia más importante para ella, sus padres. Yo no tenía que inventar castigos. Solo iba a dejar de absorber los golpes destinados a mí. Para ese punto, el patrón del caos ya era demasiado evidente como para seguir llamándolo accidente. Sandra no engañaba por pasión arrebatada ni por confusión sentimental, engañaba como parte de una lógica donde todo, incluso la destrucción ajena, tenía que alimentar su imagen. Y Diego no era un enamorado trágico ni un hombre perdido, sino un cobarde con iniciativa limitada, feliz de seguir cualquier plan mientras le permitiera sentirse protagonista por 5 minutos. Yo, en cambio, ya había dejado de ser el tipo que intenta sostener la fachada por educación. Seguía quieto, sí, pero no inmóvil. Y la diferencia entre esas dos cosas, en esta historia, estaba a punto de costarle carísimo a más de uno. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, perdón, pero no puedo dejar de imaginar a Laura viendo el zafiro como en ese meme de Es para mí, mientras Sandra, en otro plano astral, ya se creía comprometida por adelantado. Hay algo poéticamente miserable en que el anillo que ella eligió por catálogo haya terminado en la mano que menos soporta. Tu historia parece escrita por alguien que odia con presupuesto. Respuesta de OP, lo hermoso fue que no tuve que gastar doble ni improvisar simbolismos baratos. El zafiro le queda bastante mejor a una mujer que no necesita una audiencia para parecer valiosa que a alguien que vive con filtro, Valencia hasta en la conciencia. A veces el ahorro también puede ser arte. Usuario anónimo 2 dice, pregunta con veneno pero legítima, Diego ya procesó que, si esto sale como tú quieres, va a terminar siendo una especie de tío político de los hijos que ni existen todavía, porque traicionar a tu mejor amigo ya es rastrero. Pero encima quedar pegado al árbol genealógico del tipo al que intentaste humillar tiene una vibra de castigo bíblico. Ese hombre se metió en una infidelidad y salió postulando a cuñado fracasado. Respuesta de OP, no sé si le daba la capacidad mental para ver tan lejos, pero la idea me alegraba bastante. La traición tiene una costumbre curiosa, cree que está abriendo caminos nuevos y termina construyéndose una jaula con apellidos repetidos. Diego quería entrar a mi vida por la puerta trasera y al final iba a quedarse atorado en la parte más ridícula del plano familiar. Actualización 3. Han pasado 3 días desde que organicé la cena sorpresa, y puedo decir con absoluta tranquilidad que nunca había visto a una persona tan preparada para arruinarle la vida a otro y tan poco lista para arruinarse la suya sola. Esa noche llegamos a casa de los padres de Sandra y desde la entrada ya se notaba que ella venía montada en personaje. Estaba vestida como si fuera a grabar una confesión histórica, no una cena familiar, y cargaba su aro de luz con una naturalidad tan obscena que por un segundo pensé que quizá yo estaba enloqueciendo y eso ya le parecía normal a todo el mundo. Diego llegó unos minutos después con cara de mártir humilde, esa expresión de hombre que se cree profundo por sufrir en silencio una tragedia que ayudó a fabricar. La mesa estaba puesta con ese estilo que a Sandra le encantaba porque la hacía sentir protagonista incluso en casas ajenas. Su madre había cocinado bastante, su padre estaba de buen humor, Laura se sentó a mi lado con una serenidad que a mí me estaba costando imitar, y Sandra no dejaba de tocarse el pelo y revisar ángulos como si esperara la señal exacta para empezar una transmisión sagrada. Yo llevaba horas con el corazón funcionando raro, no por miedo a echarme atrás, sino por esa adrenalina seca que te entra cuando sabes que en unos minutos alguien va a descubrir que el tablero cambió completo y que ya no controla ni los colores de las fichas. Diego evitaba mirarme demasiado, pero se acercó a servirme vino con esa confianza forzada de quien todavía cree que puede sobrevivir si sigue sonriendo. No sé qué fue más ofensivo, si su descaro o el hecho de que el vino era malo. Durante la primera parte de la cena Sandra actuó como si todo estuviera perfectamente calculado. Hizo un par de comentarios sobre ciclos, crecimiento, honestidad y esas palabras que a ella le encantan porque suenan elevadas aunque salgan de una boca llena de basura. Diego la acompañaba con silencios solemnes, asintiendo aquí y allá como si ambos estuvieran ensayando una escena de película independiente sobre gente valiente que decide amarse sin pedir permiso. Yo los dejé hablar, comer y respirar tranquilos porque no tenía ninguna prisa. La ventaja de ir varios pasos por delante es que puedes darte el lujo de parecer generoso. En algún punto Sandra pidió un momento.
Lo dijo con esa vocecita preparada que usan ciertas personas cuando quieren hacerte creer que lo que viene les cuesta muchísimo, aunque lleven semanas ensayándolo frente al espejo. Incluso movió discretamente el aro de luz para que le pegara mejor en la cara, y juro que si no hubiera estado tan concentrado en no reírme quizá le habría aplaudido la falta de vergüenza. Se puso de pie, respiró hondo y dijo que necesitaba compartir una verdad importante antes de mi cumpleaños. Diego también se levantó, claro, porque si uno va a cometer una traición tan patética, al menos quiere hacerlo en plano medio. Y ahí fue cuando decidí que ya había tenido suficiente teatro por una vida entera. Antes de que Sandra pudiera abrir del todo la boca, yo me levanté también y tomé la mano de Laura por debajo de la mesa, luego la saqué con calma para que todos la vieran. No grité, no hice discurso largo, no fabriqué una humillación innecesaria. Solo dije, con la voz más limpia que me salió, que Laura y yo no solo estábamos comprometidos, sino que además ya éramos legalmente marido y mujer desde la semana pasada. El silencio que siguió fue tan perfecto que por primera vez entendí por qué hay gente que paga fortunas por vivir en lugares tranquilos. Sandra tardó 2 segundos en descomponerse y esos 2 segundos fueron gloriosos. Primero se quedó inmóvil, como si su cerebro estuviera intentando cargar una versión nueva de la realidad y la conexión no le diera. Después vio el zafiro en la mano de Laura, y ahí sí se le borró por completo la estética. Pegó un grito feo, real, de esos que no tienen nada de elegantes y que salen desde un lugar donde ya no queda filtro, ni branding, ni dignidad estratégica. Diego se quedó blanco, mirándome a mí, luego a Laura, luego a Sandra, como un hombre que por fin entiende que se metió a una partida creyendo que era ajedrez y apenas dominaba las damas. Lo mejor de todo fue la contradicción en la que Sandra quedó atrapada. Si quería denunciarme como traidor por casarme con su hermana, tenía primero que explicar por qué había planeado dejarme en mi cumpleaños junto a Diego. Si quería hacerse la víctima familiar, tenía que arriesgarse a que alguien preguntara por qué su verdad venía de la mano del mejor amigo de su novio. Y si pretendía indignarse por la cercanía entre Laura y yo, se veía obligada a ignorar los 6 meses en hoteles y escapadas que llevaba acumulando con una soltura casi profesional. Su marca entera dependía de parecer la mujer madura, la hermana exitosa, la novia admirable. Y en cuestión de segundos, todo eso se le empezó a caer encima sin que yo hubiera necesitado decir todavía la peor parte. Los padres de Sandra reaccionaron de una forma que sinceramente no esperaba tan rápido. Su madre se quedó helada, mirando a Laura como si estuviera tratando de ordenar varias décadas de crianza fallida en un solo minuto. Su padre, en cambio, hizo lo que hacen algunos hombres mayores cuando una situación los supera, se concentró en los hechos concretos. Preguntó si el matrimonio era real, si estaba hecho legalmente y desde cuándo. Yo le respondí todo con calma, y Laura mostró los papeles sin dramatismo, como si supiera que la verdad no necesita efectos especiales. Sandra, mientras tanto, intentaba reconstruirse a base de indignación, diciendo que eso era una traición imperdonable, que yo era cruel, que Laura estaba enferma y que nadie le estaba permitiendo hablar. Pero hablar era justamente lo que ya no podía hacer sin enterrarse más. Diego intentó intervenir, ese fue su gran error, porque apenas abrió la boca su presencia se volvió imposible de justificar. No era familia, no era parte del anuncio, y de pronto, su cercanía con Sandra adquirió una textura sospechosa hasta para el más distraído de la mesa. El padre de Sandra lo miró con una cara que habría hecho llorar a un hombre mejor, y le preguntó directamente qué papel pintaba él en todo eso. Diego balbuceó algo sobre apoyo emocional y amistad, que fue probablemente la frase más miserable de toda la noche, y yo tuve que bajar la cabeza un segundo para que nadie me viera la sonrisa. Sandra terminó hundiéndose en su propia silla, no porque hubiera aceptado nada, sino porque entendió que el centro de gravedad de la cena ya no giraba alrededor de su gran revelación. Laura seguía tranquila a mi lado. Yo, por mi parte, no sentía euforia ni venganza cinematográfica, sentía algo mucho más útil, alivio. Por fin había dejado de sostenerles el decorado. Por fin la gente estaba viendo a Sandra sin el empaque que ella misma había construido durante años. Y mientras ella intentaba no desmoronarse del todo frente a sus padres, yo ya sabía que lo peor para ella no era la escena en sí, sino el hecho de que todavía faltaba una última estupidez desesperada de su parte. Conociéndola, no iba a dejar morir su imagen sin intentar grabar un último vídeo bonito entre las ruinas. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, no puedo superar el detalle del aro de luz en la cena. Tu ex llegó preparada para grabar una ruptura en 4K y terminó regalándole al mundo un colapso nervioso con iluminación profesional, que sinceramente me parece un servicio público. Ojalá al menos haya aprovechado el ring light, porque pocas veces se documenta también una implosión moral. Respuesta de OP, la iluminación era excelente, eso no se lo voy a negar. Gracias a su compromiso con el contenido, todos pudimos apreciar con nitidez quirúrgica el momento exacto en que se le corrió el rímel y se le derrumbó la superioridad. A veces la tecnología solo cumple con su deber cívico. Usuario anónimo 2 dice, voy a decir lo impopular,
Laura también es una traidora. Me importa poco que Sandra te engañara, porque casarte con el novio de tu hermana sigue siendo una barbaridad de manual y no hay anillo ni papeles que le quite lo turbio. Una cosa no borra la otra, y esa familia tiene un talento preocupante para incendiarse sola. Respuesta de OP, la sangre no convierte automáticamente a nadie en acreedor de lealtad ciega. Laura no me faltó al respeto, no me usó de decoración, no me mintió durante meses y no intentó humillarme para producir una narrativa bonita. Sandra sí. Yo no le debo fidelidad moral a quien me trató como utilería con apellido compartido. Actualización 4. La explosión final no ocurrió en privado, ni en la mesa familiar, ni en una llamada llorosa de madrugada. Ocurrió donde Sandra siempre creyó que podía ganarlo todo, en Internet. A la mañana siguiente de la cena, en vez de asumir aunque fuera una mínima parte del desastre, decidió publicar un vídeo llorando con plano cerrado, luz suave y voz temblorosa. Ahí me llamó traidor, cruel, manipulador. Por supuesto, me acusó de meterme con su familia, como si yo hubiera irrumpido en su árbol genealógico con una motosierra en vez de pasar 6 meses siendo engañado por ella y por Diego. El detalle más insultante fue que intentó vender toda la historia como una agresión repentina, un acto frío mío nacido de la nada, como si el universo hubiese amanecido un martes y yo hubiera decidido coleccionar hermanas por deporte. El vídeo empezó a moverse bastante rápido, porque Sandra ya tenía seguidores entrenados para reaccionar con intensidad a cualquier cosa que incluyera lágrimas bien encuadradas. Al principio le funcionó. Le dejaron comentarios hablándole de amor propio, de hombres crueles, de traición imperdonable y de cómo ninguna mujer merece que le roben a su familia, frase que casi me hace aplaudir de lo grotesca. Sandra se montó enseguida en esa ola de apoyo, respondió un par de comentarios, se hizo la fuerte y hasta insinuó que algún día contaría toda su verdad cuando estuviera lista. Ese habría sido su final perfecto si Laura no se hubiera cansado definitivamente de ser la hermana silenciosa mientras la otra convertía cada mentira en un monólogo rentable. Laura no reaccionó con escándalo, que fue lo mejor de todo. Reaccionó con documentos. Subió al chat familiar las capturas del iPad que yo le había pasado tiempo atrás, ordenadas, con fechas, fotos, mensajes y hasta esos audios en los que Sandra y Diego se burlaban de lo fácil que era mantener la fachada frente a todos. Después dejó un comentario bajo el vídeo, sobrio y devastador, diciendo que entendía el dolor de Sandra por perder el control de la historia, pero que quizás sus seguidores merecían saber qué había estado haciendo durante 6 meses con el mejor amigo de su novio. Fue como ver a alguien pinchar un globo enorme con una aguja diminuta, no hubo explosión elegante, solo un colapso desagradable e imposible de detener. A partir de ahí, todo se volvió dominó. Gente del chat familiar empezó a reenviar capturas. Seguidores que primero habían salido a defenderla volvieron al vídeo a preguntarle si las fotos de hoteles eran falsas, si los mensajes eran editados, si Diego era el mismo amigo de años que salía en sus reuniones. Sandra intentó borrar comentarios, luego desactivarlos, luego subir historias ambiguas sobre salud mental y límites digitales, pero ya era tarde. Su problema nunca fue solo haber engañado, fue haber convertido el engaño en una estructura entera de superioridad moral. Cuando esa estructura se rompió, no quedó una mujer imperfecta a la vista. Quedó una farsante profesional con mala suerte y peor timing. Los padres de Sandra reaccionaron bastante peor de lo que ella esperaba. Durante años le habían financiado un departamento porque, según ellos, era la hija exitosa, la que sabía moverse, la que estaba construyendo una vida sólida. Descubrir que buena parte de esa imagen estaba sostenida con mentiras, humillaciones privadas y un circo sentimental con Diego les cayó como una piedra. Su padre, que ya venía furioso desde la cena, le exigió que dejara el departamento si iba a seguir trayendo vergüenza al apellido, que fue una frase muy de señor ofendido pero sorprendentemente eficaz. Su madre intentó defenderla un poco al principio, aunque después de escuchar algunos audios cambió el tono y se limitó a llorar con esa clase de decepción que envejece una sala entera. Diego, como todo cobarde con instinto de conservación, desapareció del mapa apenas vio que el escándalo empezaba a tocarle el bolsillo y la reputación laboral. No fue que asumiera nada ni que intentara pelear por Sandra como esos héroes baratos que ambos habían querido representar en la cena. Simplemente dejó de contestar, borró fotos, restringió comentarios y se escondió detrás de la estrategia favorita del hombre mediocre, fingir que si guarda suficiente silencio, el mundo se confundirá y lo dejará ir. Sandra intentó arrastrarlo con ella, lo etiquetó de forma indirecta, lanzó frases sobre quienes abandonan cuando las cosas se complican y hasta publicó una reflexión cursi sobre las personas que no sostienen su verdad. Él no apareció. Supongo que descubrió tarde que ser villano apasionado en secreto y ser villano visible en público son trabajos con sueldos distintos. Los meses siguientes fueron incómodos para Sandra de una forma muy específica, que es la peor clase de castigo para alguien como ella. No hablo de tragedia épica ni de ruina absoluta, sino de esa humillación sostenida que se mete en la rutina y te acompaña mientras haces compras, saludas familiares o intentas reconstruir una marca personal hecha pedazos. Perdió colaboraciones,
Perdió credibilidad, lo que más le dolió, perdió la posición simbólica de hija brillante y hermana superior. Laura y yo seguimos adelante con la boda pública meses después, más por cerrar la historia con nuestros términos que por necesidad de espectáculo. Fue una celebración tranquila, bastante más cálida que lujosa, y sí, Sandra asistió porque en esa familia la presión social todavía tiene más fuerza que la dignidad. Verla en nuestra boda fue una de esas escenas que no habría creído posibles ni en mis fantasías más mezquinas. No hizo show, porque ya no estaba en condiciones de hacerlo. Sonrió para las fotos familiares con una rigidez casi conmovedora, saludó a gente que ya sabía perfectamente quién era y tuvo que soportar que yo, en un momento de humor negro que no pienso disculpar, la presentara ante unos primos lejanos como mi cuñada favorita. Laura me clavó una mirada que decía no empujes tanto, pero para entonces el daño ya estaba hecho y, honestamente, tampoco fue una mentira completa. Sandra ya no era la protagonista glamurosa de nada. Era apenas una mujer demasiado consciente de que todos recordaban exactamente cómo había intentado ensuciarme y cómo terminó chapoteando sola en su propio lodo. Hoy ella vive en un apartamento más pequeño, intenta vender cursos de resiliencia con frases recicladas y una voz serena que ya no convence ni a las plantas. Diego es un fantasma administrativo del que solo oigo rumores de vez en cuando, siempre asociados a alguna excusa cobarde y algún cambio oportunista de círculo social. Laura y yo desayunamos juntos en la casa que Sandra siempre quiso convertir en fondo de contenido y que ahora, para su desgracia, funciona mejor como hogar que como set. A veces Sandra todavía dice que fui cruel, que los hombres somos seres despiadados y que lo mío fue una traición imperdonable. Yo no discuto. Después de todo, nadie le hizo tanto daño como su obsesión enfermiza por parecer la víctima más fotogénica de la habitación.